Saludos afectuosos a las honorables autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Mérida, en su Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, en las personas de la doctora Edith Ruiz, como coordinadora local de la extensión académica, doctora Valeria Santiago, coordinadora local de docencia, doctora Luisa Sandia, coordinadora local de investigación y posgrado, doctora Andrea Ovalles, coordinadora local de extensión, doctor Elfran Amariz, coordinador del Núcleo de Investigación en Educación, Mérida, y a todo el equipo organizador de este significativo evento. Primeramente, quiero invitarles a que le demos gracias a Dios Todopoderoso por habernos convocado en este escenario del más alto nivel académico, donde hoy hemos sido concitados a aprender de esta primera jornada de formación en investigación, donde cada conferencista ha traído herramientas esenciales para el investigador de hoy. Felicidades a todos los colegas que me han antecedido por la pertinencia y la congruencia en el desarrollo de los conocimientos compartidos con nuestros estudiantes, docentes de pregrado y posgrado, investigadores y público en general. Sean todos bienvenidos. Quien habla para ustedes, la doctora Evelyn R.U., y estaré disertando parte del fruto de mi experiencia, como lo representa el proyecto factible como metodología. Por ello, iniciaré con 3 definiciones que presentaré a continuación. La primera definición fue la realizada por nuestra insigne Universidad Pedagógica Experimental Libertador y que aparece en el manual 2025, séptima edición, y expresa lo siguiente, que el proyecto factible es una investigación donde se desarrolla una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones y de grupos sociales. Seguidamente, tenemos la definición que hiciera Palella y Martin en el 2017, donde ellos expresan que un proyecto factible es un estudio que busca proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación que implica definir con bases sólidas un plan, un programa, un modelo o un sistema que al ser implementado se espera que produzca los resultados deseados. La tercera definición es la de Arias 2016. Él define el proyecto factible como una propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Se diferencia de otros tipos de investigación porque se enfoca en la elaboración de una propuesta o un modelo como solución a un problema determinado. ¿Qué quiero significar con estas 3 definiciones de estos 3 autores citados? Que son coincidentes en los descriptores clave. Cada una de ellas incluyen los términos investigación, propuesta, problema determinado, modelo y solución. 5 descriptores clave con los cuales cualquiera de nosotros pudiéramos crear una nueva definición o constructo teórico sobre el proyecto
factible como metodología. Como estamos hablando del proyecto factible, es necesario conocer sus características. Primeramente nos dice que es una propuesta concreta. ¿Por qué es una propuesta concreta? Porque al final se debe generar un plan, un sistema, un software, un modelo, un programa educativo. Entonces eso hace que sea una propuesta concreta. Después nos dice una segunda categoría que tiene que ser una solución a un problema. ¿Por qué? Nace de un diagnóstico que identifica una necesidad o un problema específico en un contexto determinado. La tercera característica nos dice que debe tener una viabilidad demostrada, porque debe incluir un estudio de factibilidad que considere la viabilidad financiera, la operativa y la técnica. Luego tenemos una cuarta característica que nos dice que es un proceso sistemático. Como toda investigación, es un proceso sistemático debido a que se apoya en una investigación de campo que tanto sirve para el diagnóstico como para fundamentar la necesidad de la propuesta. Y tiene una quinta característica que es que está orientado hacia la acción. ¿Por qué? Porque aunque el investigador no necesariamente implementa la propuesta, esta se diseña para ser ejecutable y transferible a la organización o a la comunidad que esté interesada en el proyecto factible. Tenemos también que el proyecto factible como metodología tiene unas fases y son 5. 5 fases que se inicia con el diagnóstico, le continúa la factibilidad. Luego de esa factibilidad se hace un diseño de la propuesta. Puede quedarse hasta el diseño, pero también si el investigador quiere puede ejecutarla. Entonces está la fase de la ejecución, que es la implementación, la instrumentación. Y una vez que se ejecuta, debe haber un proceso de evaluación, evaluar los aciertos, evaluar la efectividad, evaluar la pertinencia, o sea, establecer unos indicadores para evaluar si esa propuesta está dando o no los resultados deseados. E igualmente, así como tiene fases, esas mismas fases, de una u otra forma, la fase es la parte metodológica. Entonces también se traslada a la parte de los objetivos del proyecto factible, porque el proyecto factible tiene un enfoque cuantitativo. Entonces trabajamos con objetivos. El primer objetivo es diagnosticar, un verbo en infinitivo de diagnóstico, diagnosticar. Entonces, ¿qué vamos a diagnosticar? Podemos diagnosticar la situación actual, la necesidad, el nivel de conocimientos, algo así. Luego de ello, entonces tenemos el segundo objetivo que sería determinar la factibilidad del diseño. ¿Por qué? Porque dijimos que el proyecto factible tiene que tener la viabilidad financiera, operativa, técnica y otras más, porque se necesita participación, se necesita talento humano, se necesita infraestructura, o sea, se necesita una serie de recursos y de talentos para que esa factibilidad se dé y el proyecto factible sea completamente viable. Luego, si hemos determinado que sí es factible el diseño, entonces viene el tercer objetivo, que sería diseñar el plan, diseñar el modelo, diseñar el sistema, diseñar el software, lo que decidamos que sea el programa. Entonces, lo que el investigador haya decidido que va a investigar. Luego que hemos diseñado ese plan de actualización, ese programa, ese sistema, lo pasamos al cuarto objetivo, que sería ejecutar. Entonces, ejecutar el plan, el programa, el modelo, el sistema.
Y luego que se hace la ejecución, vendría el quinto objetivo, que sería el que está dirigido a evaluar la efectividad, evaluar la eficiencia, evaluar la eficacia, evaluar los aciertos y desaciertos. Entonces, ahí tendríamos los 5 objetivos que forman parte de lo que es el proyecto factible. Generalmente estos objetivos son invariables, solo va a variar dependiendo de lo que el investigador decida trabajar, estudiar, investigar, ¿ok? O sea, ¿cuál es el objeto de estudio? Tenemos también los ámbitos de aplicación del proyecto factible. Y el proyecto factible lo podemos aplicar en desarrollos de modelos pedagógicos. Podemos crear programas educativos, materiales didácticos, estrategias de aprendizaje. Eso por citar algunas. Podemos hacer intervención de problemas sociales, que también ineludiblemente pueden estar afectando el sistema educativo, como por ejemplo problemas de rendimiento académico, deserción escolar, inclusión educativa, convivencia en el aula, cultura de paz, en fin, son muchos los problemas sociales en los cuales podemos intervenir con el proyecto factible. Y también en la innovación o las innovaciones tecnológicas. Podemos proponer y desarrollar herramientas tecnológicas y plataformas virtuales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como para todo ello es importante que el investigador tenga ética, consideré necesario incorporar varias láminas que nos hablan del plagio académico. Hoy en día, con el crecimiento y la avalancha que tenemos de inteligencias artificiales, de asistentes virtuales, es necesario que como investigadores y miembros de la academia, porque somos una comunidad científica, la comunidad científica upelista, entonces debemos velar y debemos proteger la producción intelectual y la propiedad intelectual. Entonces les he traído 3 definiciones de lo que es plagio académico. El primero es según el diccionario de la Real Academia Española, que define plagiar como copiar en lo sustancial obras ajenas y darlas como propias. Tenemos también al respecto Arias, que en el 2020 señala que el plagio puede manifestarse tanto en creaciones materiales como intelectuales, vale decir, en obras artísticas, científicas y literarias. Por su parte, Hernández afirma que el plagio académico hace referencia a la mala práctica de no mencionar a los autores citados, sean ideas, textos, métodos, mecanismos y diseños, entre otros. Entonces, aquí tenemos para ir teniendo idea de dónde está el plagio académico. ¿Cómo ser docentes o investigadores éticos aplicando estos principios? Tenemos el principio de la rectitud. Ser rectos, ser correctos en nuestro proceder como investigadores. Ser transparentes cuando hagamos las citas o cuando hagamos uso de material que no es propio, sino que es ajeno y que debo entonces mantener la vigencia, la transparencia, la coherencia
con los autores que estoy utilizando, debo ser lo más pulcro posible para no incurrir en ninguna de esas faltas o alguno de esos tipos de plagio que también los vamos a ver. Entonces debemos ser transparentes, debemos tener responsabilidad social, porque hoy en día el plagio es penado. Debemos entender que cuando hacemos una investigación es un trabajo colaborativo, donde no solo estamos como investigadores, tenemos en la academia a los expertos, tenemos al tutor, tenemos al jurado, tenemos a la comisión ad hoc y ahora tenemos a la comisión de ética. Entonces hay un equipo intercolaborativo que va a dar fe de esas producciones. Entonces, por ello, debemos ser respetuosos de la autoría de esa producción intelectual que tuvo un autor que escribe muy parecido a mí, pero que lo hizo antes que yo. Entonces debo respetar esa autoría. Debo respetar el contexto. Debo también respetar a los actores investigados, o sea, esos sujetos que me van a facilitar la información. Entonces también les debo un respeto. Entonces, si nosotros somos capaces de poder cumplir con estos principios éticos del investigador, pues tendremos trabajos brillantes, trabajos bien presentables y decentes para la comunidad académica. Entonces la invitación es a conocer estos principios, no solo a conocerlos, también demostrar que los podemos exhibir, los podemos tener y los podemos propugnar. Dentro de la ética del investigador, tenemos también las modalidades de plagio académico. Tenemos acá 5 que Londoño y Correa en el 2017 establecieron y que fueron tomados para el Manual UPEL 2025 en su 7ª edición. Y son los siguientes. Tenemos la clonación. La clonación es que yo presente un trabajo como propio, que lo que hice fue quitarle el nombre del autor original y le coloqué el mío. Entonces fue clonado. Eso está penado legalmente y hay prisión. Entonces hay que cuidarse de estas cosas. Tenemos el mosaico, que es copiar material de múltiples fuentes. Como lo copiamos y no guardamos la información, porque no hemos hecho el ejercicio de tener en nuestro computador una carpeta donde voy guardando todo el material que me va a servir para mi trabajo de grado y que luego en el momento que lo necesite yo lo puedo buscar. Entonces, tomé información de muchas partes, ahora yo no sé quiénes son los autores. Entonces, a veces es preferible eliminar todo aquello que no sabemos de dónde lo extrajimos y volver a empezar, porque ese remix también y ese mosaico también está penado. El remix es mezclar ese material que es parafraseado de múltiples fuentes. Y el que es más conocido es el copiado y pegado, que son textos amplios de una misma fuente. También está el autoplagio. Esto es cuando se utilizan ideas del autor que fueron publicadas y no citarlo. O sea, el mismo autor no se cita. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas modalidades de plagio académico porque esto invalida un trabajo de grado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los principios éticos consensuados en la comunidad científica o pelista para que un investigador presente su trabajo de grado? Primero, tiene que ser original, único, irrepetible. Segundo, que no haya sido editado jamás, por lo tanto es inédito, sin edición. Tercero, que tenga validez científica, y esa validez científica la va a dar
las revisiones del tutor, las revisiones del jurado, el juicio de experto, los coeficientes de confiabilidad. Todo ello hace que eso tenga validez científica, el análisis de los datos y todo lo demás. Y por supuesto que el cuarto criterio o principio ético es que sea de valor social. Todo lo que hagamos en la academia debe tener un valor para la sociedad del conocimiento y la sociedad en general, tal cual como lo expresa Buendía y Berrocal en el 2001, Colina y Vargas en el 2017 y fue tomado para el manual UPEL 2025. Ahora sí, llegamos a todos los capítulos que debe tener el proyecto factible como metodología. Y vemos que entonces tiene el primer capítulo, el problema, el segundo capítulo, el marco teórico, el tercer capítulo, el marco metodológico, el cuarto capítulo, los resultados, el quinto capítulo, las conclusiones y las recomendaciones, y el sexto capítulo, la propuesta. Comenzamos entonces acá con ese primer capítulo que está titulado como el problema. Buscamos acá donde tenemos el número 1 y ahí comenzamos con la descripción de ese objeto de estudio o lo que llamamos el planteamiento del problema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo podemos hacer desde el nivel macro, significa lo más grande. El nivel más amplio, como decir Latinoamérica, el tema que yo voy a investigar visto desde Latinoamérica. Llego al contexto meso, Venezuela, y sigo al contexto micro, Mérida y el contexto de estudio que puede ser la universidad, la institución educativa donde trabajo o la comunidad donde vivo. Luego que he hecho todo este paseo, desde el 1 hasta el 4, entonces tiene que venir la pregunta de investigación, lo que se considera una pregunta científica. Y luego que yo me planteo una pregunta científica o varias preguntas científicas, si es una pregunta científica va dirigida al objetivo general. Si son varias preguntas de investigación, entonces van dirigidas a los objetivos específicos. Luego que tengo entonces este apartado, surgen los objetivos de la investigación. Es un objetivo general y los objetivos específicos. 3 si se llega hasta diseño, 5 si se llega hasta la evaluación. Y luego cerramos el primer capítulo de El problema con la justificación. Esta justificación, que es la parte final del capítulo 1, comienza con la relevancia del estudio, el aporte teórico, el aporte práctico, el aporte metodológico, el aporte institucional, el aporte social, los beneficiarios y la línea de investigación en la que como investigador estoy adscrito. Yo considero que la justificación son esos 5 minutos de gloria que tiene el investigador, porque es acá donde yo visiono, donde yo avisoro, donde yo puedo visualizar lo que va a ser mi trabajo de investigación. Seguidamente llegamos al capítulo 2, el marco teórico. En el marco teórico, así como vemos en esta imagen, así tenemos que estar. Modo lectura. Porque debemos encontrar los antecedentes del estudio y eso lo voy a encontrar es leyendo, buscando en bases de datos, en repositorios institucionales, por supuesto, en redes. Voy a buscar también las bases teóricas y por supuesto que en los documentos jurídicos voy a encontrar mis bases
legales. Entonces, acá está cómo debo hacer para plasmar en mi investigación los antecedentes. Entonces, lo primero que debo hacer es colocar ese apellido del autor y el año entre paréntesis. Luego, el título del trabajo de grado que tiene relación con mi estudio. ¿Qué debo hacer? Muy sencillo, copiar y pegar el resumen del autor de ese estudio. Si voy a presentar proyecto de trabajo de grado, entonces puedo tener 3 antecedentes. Pueden ser 3 nacionales o 1 nacional, 1 internacional, 1 regional. Eso va a depender de la temática. Hay temas que son pocas veces estudiados o muy poco estudiados y hay otros que son ampliamente estudiados. Entonces va a depender de ello y de la publicación. Si vas a presentar trabajo de grado, entonces son mínimo 5. Y tienen que ser de los últimos 5 años para que tengan vigencia. Es decir, me gradué en el 2026, yo debo buscar desde el 2022. Y al final de cada uno de estos resúmenes de los autores que me van a ayudar a sustentar y que se convierta en mi teoría preliminar, yo debo hacer un argumento, una vinculación, un aporte de lo que ese estudio le genera al mío. Entonces, para eso hacemos los antecedentes en nuestra investigación, porque vamos a vincularlo con nuestro estudio. Seguidamente vamos a encontrarnos con las bases teóricas de la investigación. En las bases teóricas me voy a encontrar con todos aquellos autores o teóricos que me van a ayudar a sustentar la temática de investigación en sus características, importancia, definiciones, devenires, bueno, todo aquello que yo considere necesario y pertinente para sustentar mi trabajo de investigación. ¿Cómo debo hacerlo? Ajustarlo a las normas UPEL 2025 de la 7ª edición. Y como ya se los explicitaba, son teorías que se relacionan con mi temática de investigación. Llegamos a las bases legales, que es el cierre del marco teórico. En las bases legales de la investigación, lo más recomendable es trabajar con la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque la pirámide de Kelsen nos ordena las normas legales de mayor a menor importancia. Las más importantes van acá en la cúspide, como la Constitución. En la segunda van las leyes orgánicas, las leyes especiales, luego vienen los reglamentos, las resoluciones, y luego llegamos hasta las ordenanzas, que tienen que ver hasta con ordenanzas municipales. Entonces, esta pirámide nos va a ayudar a cómo vamos a colocar todas nuestras bases legales dependiendo de la temática y dependiendo de cuáles sean las leyes que son pertinentes con mi investigación. Llegamos al capítulo 3, marco metodológico. En el marco metodológico nos vamos a encontrar con la naturaleza del estudio. Y esa naturaleza viene dada por cuál es el paradigma, que en este caso es positivista. El enfoque es un enfoque cuantitativo. Y el tipo de investigación, aquí se nos presenta siempre una situación. Si lo vemos desde la postura de otros investigadores, no desde el manual de la UPEL, el tipo de investigación sería descriptiva, porque lo que hemos hecho es describir a nivel macro, meso, micro, todo una situación, un problema que existe o una necesidad. Entonces, otros investigadores le llaman que es de tipo descriptivo. Sin embargo, en nuestro manual, aparece que el tipo de investigación tendría que ser de campo.
Para otros investigadores, el diseño de la investigación es de campo. ¿Por qué el diseño? Porque el diseño es la estrategia que adopta el investigador. Y cuando yo decido ir o a una comunidad o dentro de la institución donde trabajo, aplicar una encuesta o una observación, entonces ese es el diseño. Entonces un diseño de campo. El diseño de campo es porque se toman las informaciones directamente desde fuentes vivas, naturales y en su contexto, sea contexto natural o contexto laboral. La modalidad, ahí sí estamos todos totalmente de acuerdo, que la modalidad se llama proyecto factible. Para el proyecto factible tiene que existir una población y también debe existir una muestra. Aunque a veces va a depender de los autores con los que vayamos a trabajar, se puede trabajar con una muestra censal, se puede trabajar con el universo o se pueden hacer diferentes tipos de muestreo. Entonces, eso mucho va a depender de la cantidad de la población y con qué autores decidamos trabajar. Entonces, eso es importantísimo. Por eso es que hay que leer la parte metodológica, hay que leerlo muy bien para poder entender cuál es el autor con el que realmente yo me identifico. Eso es una cosa muy importante de que se vayan haciendo consciente y también de tener información, preferiblemente libros en físico de autores recientes de la parte metodológica. Por supuesto que después que tenemos la población y la muestra, entonces viene la técnica e instrumento de recolección de datos. Cuando hablamos de las técnicas no se ven. La técnica una es la observación y la otra técnica, en el caso de una investigación de esta naturaleza que es cuantitativa, de enfoque cuantitativo, entonces el instrumento puede ser una encuesta. ¿Qué sería? La técnica es la encuesta y el instrumento es el cuestionario. La técnica no se ve, porque la encuesta no se ve, pero el instrumento, que es el cuestionario, sí se ve. Aunque sea que lo pasemos en un Google Form, la persona va a tener que seleccionar, va a tener que tildar, va a tener que clicar. Entonces el instrumento se ve. Entonces por eso la guía de observación se ve y la encuesta, el cuestionario se ve. Entonces que son los instrumentos de recolección de datos. Luego que hemos aplicado las técnicas y los instrumentos, entonces viene otra fase, que es la fase del análisis e interpretación de los datos. Entonces, para ello debo seleccionar unas técnicas. Las técnicas que normalmente utilizamos es la porcentual. Entonces, son análisis estadísticos. Por eso les decía que el enfoque es cuantitativo, porque vamos a hacer análisis estadístico, vamos a hacer cuadros y gráficas o tablas y figuras, pero ahí vamos a representar cuáles fueron los resultados que nos arrojó la aplicación del instrumento de evaluación. De esta manera termina así ese capítulo 3, el marco metodológico. Tenemos ahora el capítulo 4. El capítulo 4 hay varias formas de presentarlo. Esta que vemos acá es una escala de Likert y es trabajado por dimensiones con total promedio. Entonces yo debo elegir qué tipo de diagrama o qué barras yo voy a presentar para que visualmente el lector pueda entender de forma más fácil. La parte visual ayuda a lo más fácil para decir lo menor y lo mayor. Este fue menos, este fue más. Entonces, esto nos ayuda muchísimo en la parte visual. Acá pues se explicita de manera lo que cada
grupo de personas respondieron dependiendo de las alternativas de respuesta y se totalizan entonces por los porcentajes que me dé 100 y por la cantidad de personas, aquí eran 17 personas, ¿vale? Entonces, esa es una de las formas de presentarlo. También tenemos los dicotómicos, esta es una escala de Likert, tenemos el dicotómico que es ausencia, presencia, sí, no, verdadero y falso. O sea, solamente dos opciones, dos alternativas de respuesta. Bien, estamos llegando a nuestro capítulo 5. Este capítulo es donde, fíjense como esta imagen que está acá, nos dice que es donde se nos va a encender el foco, se nos va a encender el bombillo, donde decimos eureka, lo encontré. ¿Por qué? Porque resulta que en este capítulo lo que llamamos conclusiones es nuestra teoría. En lo cuantitativo es nuestra teoría. Es a lo que llegamos, es lo que alcanzamos, es lo que logramos una vez que aplicamos el instrumento o los instrumentos, porque a veces dependiendo del objeto de estudio puedo aplicar varios instrumentos y siendo cuantitativo, no hay ningún problema. Entonces, yo, al llegar a este momento, cualquiera piensa que es el más fácil. Es uno de los capítulos de mayor, voy a decirles, para mí considero que es el más arduo y laborioso, porque es donde realmente el investigador fija su posición de los hallazgos, de los resultados, de lo que encontré. ¿Y dónde está el secreto? El secreto lo traje hoy. Cada conclusión que yo voy a generar como investigadora debe darle respuesta a cada uno de los objetivos que me planteé en el capítulo 1, en el problema. Entonces yo debo darle una respuesta al diagnóstico, una respuesta a la factibilidad, una respuesta al diseño, una respuesta a la ejecución y una respuesta a la evaluación. Eso sí, si desarrollo los 5 objetivos. Si desarrollo solo 3, entonces serían 3 conclusiones. ¿Ok? Seguidamente de que hago esas 3 conclusiones o 5 conclusiones, dependiendo hasta dónde yo desarrollé ese proyecto factible, entonces debo también generar las recomendaciones. ¿Y qué es lo que se estila? Que por cada conclusión, yo como investigadora realice una recomendación. Entonces, hice una conclusión para el diagnóstico, debo tener una recomendación para el diagnóstico. Debo tener una recomendación para la factibilidad. Debo tener una recomendación para el diseño, una recomendación para la ejecución y una recomendación para la evaluación. Si cubrí los 5 objetivos y si no, hacia los primeros 3. Pero ese es el deber ser. Y aquí hoy está develado. Luego vamos a llegar a ese capítulo 6, la propuesta. La propuesta surge primero del diagnóstico que se aplicó y de acuerdo con todas las respuestas que se tuvieron de los sujetos investigados o de mi muestra, entonces ya me avisoraba que había que proponer una solución a un problema o a una necesidad. Entonces, cuando llegué a la aplicación del instrumento, coincide que tanto en el diagnóstico
como la factibilidad son propicios para que se genere una propuesta. Y cuando hago las conclusiones, lo que inmediatamente surgió en el diagnóstico es justamente que hay la necesidad o hay el problema que debe ser enfrentado porque hay un desafío, hay una necesidad, hay un reto. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer una propuesta que se inicia con la presentación. Es un nuevo trabajo. Hago una presentación, debo hacerle una justificación, volvemos a los 5 minutos de gloria. En la propuesta también, ¿cómo veo yo como investigador que va a ser esa propuesta? ¿Qué es lo que va a venir a llenar? ¿Cuál es el vacío que existe que con él se va a llenar o se va a subsanar? ¿Ok? Luego de esa justificación, me planteo unos objetivos, uno general y varios específicos de la propuesta. También debe llevar la propuesta su fundamentación teórica. Debe llevar el estudio de factibilidad. Y debo dejar, si no lo voy a ejecutar, no lo voy a implantar, no lo voy a instrumentar, ni lo voy a evaluar, debo por lo menos dejar el diseño para que otro investigador lo continúe posteriormente. Entonces, ese diseño debe estar completo, que solamente venga otro investigador y decida tomarlo y ejecutarlo. Eso es algo que también tenemos que tener completamente claro, que lo que vamos a hacer no es para nosotros. Por eso debemos aprender a escribir. Escribir para ser leído por otros, en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible, para que todo pueda fluir para el bien de la ciencia y de la academia. Entonces, yo, investigador, hago el diseño de la propuesta. ¿Cómo es eso? Existen diferentes modelos. Yo solamente hoy traje 2 modelos, pero hay infinidades y pueden acceder a ellos a través de la web. Entonces, este es un diseño a través de un flujograma que aparentemente, bueno, acá tengo dos etapas, pero yo considero que este debe tener 3 etapas, porque está la etapa del diseño, luego debería venir la etapa de la implementación y terminar con la etapa de la evaluación, ¿ok? Pero no importa. Si nosotros vamos a hacer solamente hasta el diseño, entonces lo primero, fíjense, acá está, tengo que hacer un diagnóstico. ¿Y ese diagnóstico cómo se hace? Desde el principio se hace con el árbol del problema, con la matriz FODA, con la matriz DOFA, con la matriz, bueno, a ella se le dice de diferentes formas, DAFO, FODA y todo lo demás, con el árbol del problema, con la espina de pescado o diagrama de Ishikawa, con una lluvia de ideas. O sea, es la manera de generar la participación para tener un diagnóstico robusto. Luego de que tengo el diagnóstico, recuérdense que debo hacer macro, meso y micro. Entonces debo hacer una revisión teórica completa. Y aquí el ejemplo es hacia la parte de un diseño, ¿no? Entonces, como es un diseño, entonces se toma en cuenta el diseño curricular, luego se pasa al diseño didáctico, luego se hace el diseño de evaluación y luego se integra a la propuesta didáctica. Suponemos que este era un diseño de una propuesta didáctica. Hasta aquí estamos en el diseño. Si pasamos para acá abajo, tal como lo indica la flecha, entonces vamos a entrar a la etapa de implementación. Entonces se implementa, se analizan los resultados y se diseña plenamente la propuesta. Posterior a esto debe venir otra flechita para la evaluación. Pero suponemos que la dejamos hasta el diseño, entonces quedaríamos en la integración de la propuesta didáctica. Y cuando venga otro investigador, hace todo el proceso de implementación.
acá tenemos otro modelo. Esto es para un diseño más hacia un plan de actualización, un programa de capacitación, algo así. Entonces aquí tenemos interesante las fechas en que nos vamos a encontrar, el contenido que vamos en cada una de esas fechas de encuentro a compartir, las estrategias o la estrategia que va a llevar el docente, las actividades que van a desarrollar los participantes, cuáles son esos recursos materiales, tecnológicos, el talento humano y también cuál va a ser la evaluación, si vamos a evaluar la asistencia, si vamos a evaluar la participación, los aportes, en fin, todo aquello que consideremos pertinente para que la propuesta dé los resultados que nos hemos planteado. Entonces, eso es importante. Hay muchos otros modelos, los hay en la web, otros también tengo yo y bueno, creo que todos nosotros tenemos. Y en las bibliotecas, en físico, cuando todavía se imprimían las tesis, hay, y también lo tenemos ahora en los CD. Eso también puede estar a disposición de los estudiantes para consulta. Las referencias aparecen al final, pero las referencias son el alma de un trabajo de grado. Las referencias debemos ir guardándolas todas y cada una en una carpeta y si es preciso tener una hojita en Word y ahí irlas guardando, irlas copiando, porque fíjense que hoy en día, de acuerdo a la normativa del Manual UPEL 2025 en su 7ª edición, todo autor citado en el cuerpo del trabajo debe ser referenciado, o sea, debe aparecer en las referencias. Y todo depende de la fuente. Y fíjense las fuentes que tenemos. Textuales, todo lo que está escrito. Textuales jurídicas, todo lo que tenga que ver con las normas legales. Audiovisuales, hoy en día podemos referenciar estas presentaciones en PowerPoint, los videos, los podcasts, también los auditivos, que pueden ser hasta notas de voz, entrevistas. Y no nos perdamos de vista las redes sociales y también las inteligencias artificiales. Entonces, todo ello tiene que ser referenciado. De ahí mi interés en seguirles recomendando, por la experiencia que tengo, por la práctica que llevo, de que tengan su carpeta y en esa carpeta le coloquen tesis, trabajo de grado o material para la tesis, como le quieran llamar, pero ahí ir guardando todo aquel material que les pueda ser de utilidad y que cuando lo necesiten saben dónde lo pueden encontrar. Dicho todo esto, no quiero despedirme sin antes dejarles un mensaje de mi autoría, justo en el marco de esta primera jornada de formación en investigación. Investigar se aprende investigando, con el ejercicio en el pensamiento y la dotación de las herramientas esenciales para el investigador de hoy. Por eso, hoy, todos mis colegas y yo decidimos darnos esta cita gracias a una invitación de ese equipo maravilloso de la UPEL Mérida para venir a traerles esas herramientas esenciales para que sean unos investigadores exitosos. Muchísimas gracias.